Estamos viendo el perfil completo, o completo sería muy ambicioso, pero en fin, la personalidad humana y espiritual y la obra fundacional y la defensa del legado teresiano y de las constituciones y por tanto su papel en la orden de la Beata Ana de Jesús. De ella hemos recorrido todo la configuración de su personalidad, con su nacimiento, su familia, su infancia, sus raíces y su crecimiento, su vocación y todo su inicio como carmelita en San José de Ávila, donde desea la Santa Madre misma que entre, y donde está menos de un año, porque va luego como fundadora a Salamanca, y ya hemos visto que la Santa Madre la lleva a la Fundación de Beas, donde está casi 7 años de priora, y luego va a Granada, y de Granada a Madrid, que es donde la dejábamos ayer. Entonces, retomando en ese momento madrileño, podemos decir, de su vida, vamos a seguirla en cuanto guardiana, celosa defensora de las constituciones de la Santa Madre, con todo el mare magnum que se produjo en la orden. Y vamos a retomar, en este punto, que es un punto muy complicado y que quisiera yo saber tratar con relativa claridad y celeridad, para no hacerlo pesado ni aburrido. En 1585 Ana de Jesús tiene 45 años, está en Madrid ya, después de haber sido fundadora y priora de Granada, haber amistado muchísimo con el Santo Padre, que estaba cerca de Beas en el Calvario, después como prior también en Granada. Y bueno, estando ella en Madrid, empezando en Madrid, pues en 1585 se reúne el capítulo de los carmelitas descalzos en Lisboa para elegir nuevo padre provincial. Dejaba de serlo el primero, Gracián de la Madre de Dios. En Lisboa, hacía poco también, estaba de priora la Madre María de San José Salazar, en el convento de San Alberto y San José. Le pusieron San Alberto por el cardenal patriarca que se llamaba Alberto, en Lisboa. Y entonces sucede una cosa muy providencial. A veces los curas o los frailes, pensando que las monjas están más desocupadas de lo que están, o que son caritativas como lo son, pues les damos nuestros papeles para revisar, a ver si puede corregirme este libro, a ver si puede organizarme o copiarme esto, ahora con el ordenador más, pero en fin. Lleva María de San José en Lisboa 1 año y a uno de los frailes se le ocurre que todo el rimero de papeles, de actas que había salido del capítulo, había que medio organizarlo y archivarlo, y dijeron, pues la priora aquí es muy lista, muy capaz, vamos a llevárselo a ella que nos ordene los papeles del capítulo. Y a eso se pone María de San José, y de ahí sale todo. Oigámosla a María de San José. Entre esos papeles, ¿acaso topé un memorial de cierto religioso de los que ahora están en el gobierno, donde apuntaba más de 30 cosas que convenía mudar de las constituciones de las monjas, todas para destrucción de ellas, y las que nuestra Santa Madre más había procurado que se guardasen perpetuas? Anduve rumiando el fin que esto podía tener si así se quedaban nuestras constituciones
y vi claro que nos perderíamos si quedábamos en las manos de quienes la tenían para mudar cada día. Escribí a algunas prioras mis conocidas y díjeles el peligro en que quedábamos. Persuadiéndolas nos juntásemos todas y al nuevo provincial de quien teníamos creído nos favorecería y miraría por nuestras cosas, pidiésemos en el primer capítulo que se celebrase confirmación de nuestras constituciones y hiciese otras leyes a favor de ellas. Y así, en el capítulo de Valladolid, que se celebró de allí a 2 años, habiéndonos ya advertido unas a otras, se dieron peticiones de todos los conventos. En realidad de todos no. Hubo conventos que enseguida se hicieron, sí, esta petición la harían todas, que no se cambien las constituciones, pero luego hubo conventos muy dorianos, entre ellos, por ejemplo, San José de Ávila, Malagón, fundaciones muy notables de la Santa Madre, y un convento que no era nada doriano, pero su priora sí lo era Toledo. Y esa priora era la hoy beata María de Jesús, la letradilla de la Santa Madre, el letradillo. Lo mismo que Ana de San Bartolomé, también estuvo con los frailes, total, que se produjo la división. Pero no adelantemos acontecimientos. Entonces María de San José dice, aquí tenemos que hacernos fuertes. Yo estoy en Lisboa, y estoy muy lejos y encima fuera de España, aunque algún tiempo estaba bajo la misma corona del rey de España, pero era Portugal. Y entonces aquí la que más vale para este negocio es Ana de Jesús, a quien María había conocido, como sabemos, en el viaje a Beas de Segura, y habían convivido las dos en Beas antes de marchar María a Sevilla como priora y quedar Ana en Beas. Entonces, Ana era intrépida, tenía un don de gente tremendo, y además está en Madrid, el centro de España, y allí puede más fácilmente establecer comunicación con unos y otros, advertir a las monjas, también a los frailes, buscarse letrados y personas, sacerdotes, frailes especialistas y doctos que la puedan aconsejar, y conservar la comunión que se había creado en vida de la Santa Madre entre sus conventos y que ahora ya eran muchos más de los que la Santa Madre había fundado. Entonces, había que unir fuerzas y convencer a las prioras de que la vida que habían profesado la vivían ellas y no tenían que venir de fuera los frailes a decirles lo que tenían que hacer y cómo tenían que hacerlo. Tenían que ayudarlas espiritualmente, pero no gobernarlas metiéndose en su vida. Entonces, María de San José vino a pensar en una especie de asociación, que entonces no se podía pensar nada de eso, y que la presidente fuera un poco Ana de Jesús. Entonces, ¿qué pidieron al capítulo? Que la consulta que se había inventado el padre Doria, que era un nombre para decir el gobierno de los frailes, no se metiese a cambiar las leyes de las monjas, que no se fiasen de que lo pedía una priora suelta, sino que escuchasen a la totalidad o a la mayoría de los conventos unidos. Había una cosa gravísima, peligrosísima y vergonzosísima que se había inventado el dichoso Doria, que Dios perdone, que era que las culpas de las monjas, cuando eran un poco más graves de la cuenta, se tenían que llevar a ventilar al capítulo de los frailes, de manera que los frailes se enteraban de todas las interioridades de los conventos. Y eso pedían ellas que no, que bastase el visitador, que el visitador fuera un fraile, que fuera al convento a poner en orden las cosas, y que al capítulo no podía ir la priora de esa monja a explicar el problema, que esa monja era melancólica, que había tenido un patinazo, lo que fuera. No se podía llevar al capítulo de los frailes, era un disparate. En fin, lo que pedían María de San José y Ana de Jesús era todo razonabilísimo, porque eran las que lo vivían. Y los frailes, poco más o menos, le vienen a contestar que eso eran exageraciones de ellas, que las habría revuelto algún fraile,
Se querrían referir a Gracián, al que ya estaban pensando en echar. Bueno, es que se metían en todos los frailes. A partir de entonces se empezaron a meter en todo. Pusieron tasa a la dote de las monjas, hasta la cantidad de la dote fijada. Y no estaban proclives a mudar de opinión en que se llevaran al capítulo de ellos las culpas de las monjas. Y entonces se va tensionando cada vez más la relación. Y así llegamos a 2 años después, 1587. El Papa Sixto V erige la Congregación de Carmelitas Descalzos, dividida en 5 provincias. Hace 5 años que ha muerto la Santa Madre, ya la orden empieza a caminar con autonomía jurídica total. Y en junio de 1588 hay capítulo general en Madrid y es elegido vicario general, todavía no se llama prepósito general como se llamará después, pero para todos los efectos lo es elegido vicario general, o sea, el primer general de la orden naciente, el inteligentísimo pero maquiavélico banquero genovés, muy observante, religioso, Fray Nicolao de Jesús María Doria. Y primer definidor, o sea, el segundo de a bordo de la orden, en el año 88, Fray Juan de la Cruz, el cual solo 3 años después morirá excluido de todo, porque la apisonadora de Doria fue de una velocidad increíble. En 1588, Fray Juan de la Cruz, como que había sido el primer descalzo, quedaba como segundo de a bordo en la orden. Y a ese capítulo de Madrid llegan todas las peticiones de todas las prioras de que no se alteren las constituciones de Alcalá de 1581 de la Santa Madre. Entonces la Madre Ana de Jesús tiene una conversación con el padre Doria y queda contentísima, porque el padre Doria le dice que no, que tranquila, que todo eso son falsas alarmas, que no se preocupe y que no se van a meter para nada con ellas. Y además, que se va a servir para gobernarlas del padre Gracián. O sea, era una jugada maquiavélica como todas las suyas, porque como al padre Gracián lo adoraban las monjas, el Doria dijo, bueno, mientras le diga que este se encarga de ellas, no me van a ladrar más. Y que va a tomar en los casos en que ellas lo pidan nada más, para sus cosas de las monjas, el parecer de 6 conciliarios. Entonces, que la priora debe hacer guardar las constituciones en su convento y que en el régimen interno del monasterio solo manda ella. Con lo cual, la Madre Ana se queda tan contenta. Pero el contento le dura 3 días. Porque a los 3 días de esto, Doria escribe un documento absolutamente opuesto a lo que de palabra había dicho a Ana de Jesús. Cuando autores como, sobre todo más que ninguno, el padre Efrén de la Madre de Dios y luego Ildefonso Moriones, no les quiero decir nada, Anselmo Donázar con ese libro que tengo ganas de hacerme porque no lo encuentro en ningún sitio, Principio y fin de una reforma, me parece que se editó en Colombia. Bueno, todos esos autores endosan a Doria calificativos horribles, pues no exageran. No exageran porque era de una hipocresía increíble. Figúrense la jugada que le hizo a Ana de Jesús. Y a los 3 días se escribe un documento. Y en ese documento el padre Gracián, que se iba a encargar de ellas, desaparece. Las constituciones que no se iban a tocar son alteradas en muchos puntos, en las visitas canónicas, en las reelecciones. Los frailes tienen prohibido relacionarse con las monjas sin pedir permiso a la consulta. O sea, la consulta era un órgano de vigilancia, de espionaje, de control total. Poco después llegará a prohibírsele expresamente a la Madre María de San José hablar, ni escribir, ni tratar por ningún conducto con el padre Gracián.
Entonces la madre Ana se asusta, dice, esto va muy rápido y muy mal. Y consigue arrancar de la consulta todavía la aprobación para editar en Madrid las Constituciones de Alcalá de 1581. Y entonces empieza a decir a todas las prioras que puede que hay que moverse para que un breve del Papa confirme esas constituciones y no se las puedan mover, porque con la sola aprobación del nuncio César Specciano, que es la que había conseguido, no estaba tranquila. Entonces se pone a consultar con muchos expertos y todos le dicen, mire, en manos de los frailes, esto es pan para hoy y hambre para mañana, consiga la aprobación de Roma. Y aquí, que después de esa engañifa del padre Doria, él se presenta un día en la Comunidad de Santa Ana de Madrid. Y bueno, como después había consentido en que se editaran las constituciones, pero porque se lo había exigido el nuncio, pues la madre Ana se había vuelto un poco a confiar, un poco. Y entonces le pregunta a Doria por 2 veces si no sería conveniente obtener una confirmación de las constituciones por Roma. O sea, eso de que la madre Ana fue una rebelde que puenteaba a los frailes, no, ella consultaba antes que a nadie y era abierta y transparente. Y después de la jugada que le había hecho Doria, bueno, dice, ya que tengo editadas las constituciones, que tengo el aval del nuncio, pero el nuncio no es el Papa, es el representante del Papa en España, pero no es el Papa. Y al nuncio lo cambian mañana, se quedan los frailes, y entonces le dice abiertamente a Doria, mire, Padre nuestro, ¿no sería bueno que nos las aprobaran de Roma? Y fíjense cómo se escribe la historia. La escribe el padre Silverio en la historia del Carmen Descalzo, tomándolo del padre Ángel Manrique en su vida de la venerable Madre Ana de Jesús. Consultó al padre Fray Nicolás de Jesús María si sería bien sacar confirmación de sus constituciones. Deponen religiosas fidedignas que se hallaron presentes, que por 2 veces se lo preguntó y si convendría enviar para eso a Roma. Ambas dicen que le respondió que le parecía bien y que iría él si no hubiese otro que fuese, y que incluso lo haría a pie y descalzo. Entonces la madre Ana se tranquilizó un poco, pero como ya iba conociendo a Doria, le dijo delante de todas sus monjas, hijas, séanme testigos de todo lo que nuestro padre vicario general ha dicho. Y mientras tanto, por lo que pudiera pasar, el padre Doria se apresura a cambiar algunos puntos de las constituciones en el capítulo extraordinario de Madrid y vuelve a poner gobierno de las monjas por medio de la consulta, limitación de confesores y limitación de reelecciones de las prioras y recorte de las relaciones de los frailes con las monjas. Entre tanto, Ana ya había recurrido a Roma por medio de un sacerdote muy cabal que conoció en Madrid, el doctor Bernabé del Mármol, que era secretario del nuncio Specciano y cuñado de una hermana del padre Gracián. Bueno, pues según están oyendo la historia, estarán reconociendo que se repitió totalmente en el año 90, 1990, mejor dicho, desde los años 50 y sobre todo desde los años 70, después del concilio, hasta el 90. Bueno, pues había 2 facciones muy claramente delimitadas. Los observantes rigoristas, leguleyos, exigentes y los que querían salvar no tanto unas constituciones, que también, pero sobre todo el espíritu de libertad, de naturalidad, de humanismo, de suavidad de la Santa Madre que los otros querían ahogar con pretexto de observancia. Entonces,
esa es la lucha por la defensa de las leyes de la Santa Madre. Entonces, claro, Doria, que era un misógino y no valoraba a las mujeres como responsables, como adultas, pues se contraría muchísimo cuando se entera de que el Papa ha aprobado con un breve las constituciones y dice que lo han hecho las monjas. Fíjense qué diagnóstico da Doria, que han querido salvar esas constituciones para defender, lo dice ironizando, defender la santa libertad que la buena Madre Teresa de Jesús les dejó y que con ese trato universal aprovechan a los confesores. ¿Cómo me duele ver que tan presto monjas descalzas llamen santa libertad? O sea, se estaba riendo de ellas y de rechazo riéndose también de la Santa Madre. En breve entrarán por aquí licencias, libertades y toda relajación que no tendrá fuerzas este prelado para negar sus deseos a una monja que con lágrimas, favores y dádivas se lo pide. La doctrina universal de la Iglesia es que la mujer calle y deprenda y mire por sí y confiese sus pecados para que se los perdonen. O sea, es el querer apretar una vez y otra en contra de lo que una vez y otra también había avisado la Santa Madre, que 10 años antes, desde Ávila en 1578, escribía al padre Gracián: es necesario que no estén sujetas a los priores. Acierta uno a saber poco y mandará cosas que las inquiete a todas, porque no habrá ninguno como mi padre Gracián, y hemos de mirar los tiempos por venir. Vanos todo nuestro ser en quitar la ocasión para que no haya estos negros devotos, destruidores de las esposas de Cristo. Solo esto y tomar mucho número de monjas es el miedo que siempre traigo que nos ha de dañar. Nuestras constituciones, o lo que ordenare para nosotras, no es menester tratarlo en capítulo ni que lo entiendan ellos, porque en esto de monjas puedo tener voto. Y después le decía, un poco después en otra carta: en nuestras casas no hay que dar parte a los frailes. Y en la libertad de confesores y predicadores decía: eso de tener libertad para que nos prediquen de otras partes me advirtió la priora de Segovia, y yo por cosa averiguada lo dejaba. Mas no hemos de mirar, mi padre, a los que ahora viven, sino que pueden venir personas a ser prelados que en esto y más se pongan. Por eso, vuestra paternidad nos haga caridad de ayudar mucho para que esto y lo que el otro día escribí quede muy claro y llano ante el padre comisario. Porque a no lo dejar él, se había de procurar traer de Roma, según lo mucho que entiendo importa a estas almas y a su consuelo, y los grandes desconsuelos que hay en otros monasterios, por tenerlas tan atadas en lo espiritual. Y un alma apretada no puede servir bien a Dios, y el demonio las tienta por ahí. Y cuando tienen libertad, muchas veces ni se les da nada, ni lo quieren. Esto se lo escribe desde Palencia al padre Gracián ya en 1581. Y por eso, cuando en ese año, esta carta es de febrero, cuando después en ese año se editan las constituciones, para ella fue una alegría y un respiro, porque se impedirían constantes parches, enmiendas, añadidos, que podían venir lo mismo de las monjas que de los frailes. Entonces, frente a eso, ahora surge un nuevo gobierno en los frailes que entiende que la perfección es que las monjas no traten con nadie, que no tengan libertad, y le escribe el padre Doria
mejor dicho, al padre Doria, le escribe el capellán y limosnero mayor de Felipe II, que más adelante sería arzobispo de Toledo, y le dice así en 1589. En lo que toca al gobierno de las monjas, ha parecido muy bien que estén debajo del gobierno de la consulta y que la quietud de su espíritu depende del recogimiento. Y así, todo lo que distrae es muy santa cosa estorbarlo con visita de los religiosos de la misma orden, ni servirlas, ni tener ningún trato con ellas, aunque sea después de cumplido con oficios espirituales de misas y sermones, que el demonio, a personas de virtud, es donde pone el veneno para estragarla. Y en lo que toca a reelecciones de preladas, vayan con tiento y no las permitan. Y aunque vuestra paternidad y estos padres caminan con todo espíritu a la vida rigurosa, me ha parecido que con este aviso siempre hallarán en su majestad todo favor y amparo. Y entonces, gracias a las gestiones por esta ofensiva tremenda de los frailes, gracias a las gestiones de Ana de Jesús y María de San José, que ya hemos visto que mandan 2 frailes disfrazados a Roma y le da a Ana de Jesús 400 ducados y todo eso, pues el Papa Sixto V emite, aprobando las constituciones de Alcalá de 1581, el breve Salvatoris, precisamente el 5 de junio de 1590. O sea, el 90 es el año de las constituciones, como lo fue en 1990, y el Papa no era Sixto V, sino Juan Pablo II, y no fue un breve, sino un rescripto, que es lo mismo. Escrito es respuesta para conceder algo que se ha pedido a Roma. ¿A quién se nombra ejecutores del breve? Para que se encarguen de que en las comunidades se observen y se practiquen las constituciones de Alcalá del 81? Pues a 2 hombres extraordinarios. El primero, ya hablábamos ayer de él, nada menos que el doctísimo agustino Fray Luis de León, el que había hecho con Ana de Jesús la edición de las obras de la Santa Madre en 1588. Ahora estamos en el 90. Y a la Madre Ana le había gustado tanto aquel fraile que lo recomienda para que sea comisario. Y el segundo era un íntimo amigo de la Santa Madre al que ella le había escrito cartas preciosas, que es el arzobispo de Évora, en Portugal, don Teutonio de Braganza. Esos 2 se encargan de que se apliquen y las monjas acojan, como lo hacen con toda alegría, las constituciones de la Santa Madre en su estado primigenio, y el padre Doria no tendrá ahora facultad de cambiar leyes y de que la consulta meta la nariz, y las monjas podrán, si eso sucede, recurrir como jueces de su causa a los obispos en cuyas diócesis están. Pero figurémonos el enojo terrible del padre Doria, al que habían puenteado, porque él ya las había puenteado a ellas muchas veces, todos los puntos que él había cambiado de las constituciones, todas las novedades que había soñado para gobernar a las monjas, incluso las amenazas de excomunión si ellas acudían a la Santa Sede. Eso cae por tierra porque le llega la noticia de que este breve ha sido firmado por el Papa. Y entonces escribe a las monjas una carta muy dolorida, como otras veces otros generales han escrito cuando las monjas han querido salvar su vida y sus leyes. Y les parecía que era una falta de comunión, de fraternidad. Bueno, pues las monjas, ¿qué pasa? Que sufren la venganza de Doria. ¿Y Doria qué dice? Y esto también nos suena mucho. ¿No nos queréis? Pues nosotros tampoco os queremos. Y le retira toda la atención de los frailes. Entonces, claro, algunas monjas o muchas o todas se quedan consternadas porque el general de su propia orden les está negando la asistencia espiritual de los frailes.
y a los frailes les prohíbe ir a los conventos de las monjas. Y la Madre Ana, pues claro, se apena muchísimo, pero no cede al chantaje, a un chantaje que es a veces el peor chantaje para las mujeres, que es el chantaje afectivo. Y la Madre Ana dice a las comunidades: mire, a pesar de todo resistamos, porque está en juego nuestra vida, según la Santa Madre la quiso. Entonces, así como antes la Santa Madre había acudido al rey Felipe II para que salvara su reforma en contra de las instrucciones del nuncio Sega, que había cambiado de dirección con respecto al nuncio Ormaneto, y Sega las hubiera destruido, entonces la Santa Madre acude a Felipe II y Felipe II salva la orden en vida de la Santa Madre. Pero ahora es al revés. Ahora el que acude a Felipe II es Doria. Y Felipe II se inclina totalmente a favor de Doria, porque Doria les pinta a todas esas monjas como abiertas, amigas de libertades, aficionadas a tratar demasiado con los frailes, poco observantes, y que lo único que quieren estas monjas es vivir a su gusto, y total majestad son solo dos: la de Madrid y la de Lisboa, que son las que me las revuelven a todas. Eso fue lo que fue a decir Doria a Felipe II. Entonces, las monjas recurren incluso a la vía judicial para que se les dé la razón, pero la sentencia judicial apoya a Doria. Judicial por vía eclesiástica, claro. Acuden en Roma a decir: asístanos, que tenemos una constitución aprobada por el Papa. Pero claro, como de España llegan informaciones por el rey y por Doria, diciendo poco más o menos, y esto también nos suena mucho, que el Papa había sido medio engañado para firmar aquel breve, entonces, ¿qué pasa? De Roma viene la instrucción de que los frailes vuelvan a gobernar en todo a las monjas. Roma anula el breve e impide que esa anulación del breve pueda ser recusada por las monjas. O sea, no queda más que aguantarse. Y 3 meses después, el Papa, que ya había cambiado, Gregorio XIV, a instancias de Felipe II y gracias también a la presión del padre Doria, pues revoca los puntos inconvenientes para ellos en el breve de Sixto V y otorga un breve nuevo, como era un papa nuevo, le habían convencido. Un breve nuevo según los deseos, porque claro, lo normal es que se siguieran los deseos del padre general y del rey de España, y no de 2 monjas revoltosas que estaban soliviantando a todos los conventos, que es como se escribía la historia. Entonces, en el entretanto, habían querido dar a conocer el breve de Sixto V, el bueno, a todos los frailes, los 2 comisarios, Fray Luis de León y don Teutonio de Braganza, pero siempre el padre Doria impidió que lograran reunir a los frailes para notificarles que el Papa había dado la razón a las monjas. Como los frailes nunca se enteraron o los dejaron enterarse del todo, el padre Doria y el propio Felipe II lo impidieron y enseguida vino otro Papa, se deshizo todo. Entonces, hasta Fray Luis de León se juega su propio prestigio, porque abandona su cátedra de Biblia en la Universidad de Salamanca, se va a vivir a Madrid para defender a la Madre Ana, y eso le ocasiona un pleito con la Universidad de Salamanca, tanto que muy agradecida Ana de Jesús hará una declaración sobre los trabajos de Fray Luis de León, defendiéndole en su actuar con los frailes. Y entonces, 3 años o 1 año después, solamente 1 año después, menos de 1 año, porque lo que va del 5 de junio del 90 al 25 de abril del 91, 1591, el Papa Gregorio XIV, ya no era Sixto V, firma el breve
quoniam non ignoramus, que confirma el breve de Sixto V, pero cambiando muchos puntos. O sea, consérvense las constituciones del 81, pero sin esto, sin esto y sin esto. Que las prioras no puedan ser elegidas, que los frailes las reelegidas y todo eso. Entonces, ahí viene la tormenta que se produjo en la orden. ¿Y qué dice de cómo vivió San Juan de la Cruz el padre Silverio de Santa Teresa? Dice lo siguiente: Fray Juan había defendido a las descalzas con valentía, hablando de los inconvenientes que acarreaba la mudanza continua y aumento innecesario de las leyes y de las consideraciones a que era acreedor el padre Gracián, cuya expulsión de la Reforma veía ya próxima. Por fin, terminó aconsejando temperamentos de avenencia con las religiosas, puesto que creía no había motivo para adoptar la resolución radical de desampararlas del gobierno descalzo cuando la Santa Madre había fundado a los religiosos para que procurasen su aprovechamiento espiritual. O sea, el santo siempre procurando tender puentes, poner paz y haciendo ver a los frailes como que era el primer definidor general, que no se podía desamparar a las monjas de esa manera. Y además, sobre todo, el argumento del santo es que nosotros estamos fundados por ellas. El tronco inicial son ellas. Y después la santa nos fundó a nosotros. ¿Cómo nos vamos a meter nosotros ahora a decir lo que tienen que hacer ellas? Pero claro, para estos dorias era mucha humillación reconocerse fundados por una mujer, cuyo valor no creían en el valor de la mujer. Y era pues un ataque a la libertad y un control del Carmelo masculino sobre las prioras y las monjas, negando su capacidad de decisión, su madurez, su autonomía y sobre todo su filiación teresiana. Entonces había que arremeter contra las dos cabezas de esto, y arremetieron. Y una era María de San José, que como sabemos murió de pena. Algunos quieren pensar en historias extrañas sobre su muerte. A mí me parece eso un poco forzado. Y pienso que sí, que efectivamente murió de agotamiento, de pena, traída como una delincuente aquí cerca a Cuerva, desde Lisboa, y a los 15 días en Cuerva solita, donde fue recibida muy mal por las monjas, porque les advirtieron los frailes que era un elemento peligrosísimo y que era toda la vida priora y que no la dejaran mover un dedo. Y fue recibida de uñas, y claro, después de tanto tiempo en la cárcel en Lisboa, de tanta calumnia repugnante que le sacaron con Gracián, de tanta cosa, pues agotada, con 50 y pocos años, no sé si 55 años, murió. Y tan murió que no se sabe ni dónde está su cuerpo, ahí en el Carmelo de Cuerva. Y Ana de Jesús pues se libró por ir por una serie de carambolas a fundar, como veremos, en Francia y los Países Bajos. Pero es que además, el que siempre creían ellos que estaba detrás de esas dos monjas, Gracián, ese tenía que ser liquidado también. Y primero fue liquidado en su fama, porque las acusaciones llegaron hasta el trato carnal con las monjas y vino la expulsión absolutamente injusta y cruel de la orden en el año 92. Y otro que no era tan frontalmente enemigo o así no se le consideraba, pero no se había alineado con Doria ni lo haría, y siempre defendía que las monjas eran respetables y había que dejarlas tranquilas, que era Fray Juan de la Cruz, por muy primer definidor general que era, pues en el siguiente capítulo quedó sin cargo alguno, destinado a México
para quitárselo de encima porque se acababa de fundar en México, y entre tanto, mientras se iba a México y no, exiliado en la soledad de un desierto perdido en Jaén, en la Peñuela. Bueno, y otro que se murió también, no de pena, sino de amor, porque ya no le cabía más amor de Dios en el pecho, y unos meses después, de unas calenturillas que se enfermó y lo llevaron a Úbeda a curarse desde la Peñuela, y se murió con sus 49 años, si no, posiblemente hubiera sido también objeto de calumnias y maledicencias, porque ya le habían encargado al joven Fray Diego Evangelista que iniciara un proceso disciplinar para destruir a Fray Juan de la Cruz, lo mismo que habían hecho con Gracián. Y en medio de todo eso, las monjas, pues, no solo calumniadas y arrinconadas, sino atropelladas en lo más sagrado, privadas de la Eucaristía, sin poder, nada más que poquísimas veces al año, confesar y comulgar. Y en el mejor de los casos, yendo María de San José, solo saliendo de la cárcel, para ir el domingo a misa en el último rincón del coro y no comulgar. Bueno, esto es lo que pasó en la orden. Entonces la Comunidad de Madrid, con Ana de Jesús de priora, se vio totalmente aislada. Estuvo un año entero sin aparecer ningún fraile ni por el torno. Y el padre Doria mandó un visitador, el padre Blas de San Alberto, que estuvo un mes entero haciendo la visita en el convento. Un mes. Hablando con una monja, hablando con otra, volviendo a hablar con la de antes, llamando a la priora, indagando por todo lo que pudo. Un mes entero. A ver qué pasaba en Madrid, que habían montado aquella revolución en la orden. Y después de un mes entero de visita, sin moverse del locutorio, hablando con las monjas y husmeando todos los rincones del convento, concluye que él no encuentra culpa ninguna, pero que por si acaso depone a la madre priora, que ya no era Ana de Jesús, porque había cumplido su trienio, era María del Nacimiento. Esa depuesta. Como era la sucesora y estaba muy en comunión con Ana de Jesús. Pero como la culpable de todo era Ana de Jesús, aunque ya no era priora, encarcelada y privada de la comunión y de la voz activa y pasiva. Y dice el visitador: no se ha hallado en esta monja nada digno de acusación, pero como ha recurrido a la Santa Sede para conseguir la aprobación de esas constituciones en contra del general, ese castigo. Hasta ahí llegaron. Hasta ahí llegaron. Y sobre todo sabiendo que era devotísima de la Eucaristía y que la privan de la comunión. Y entonces, depuesta la priora, María del Nacimiento, y depuesta Ana de Jesús, les traen una priora impuesta que era la de San José de Ávila, María de San Jerónimo, que era adhesión total a Doria en San José de Ávila. Y viene acompañada, para poner un poco de orden en Santa Ana de Madrid, de Ana de San Bartolomé. Figúrense cómo es la historia. María de San Jerónimo, muy querida de la Santa Madre. Ana de Jesús, hija amantísima de la Santa Madre. Y van las dos enviadas por Doria para ser la oposición a Ana de Jesús, que era todavía más querida, si cabe, de la Santa Madre. Entonces, hubiera sido más fácil quitar del medio a Ana de Jesús, pero él iba a decir la palabra un poco, en fin, el zorro de Doria no se atrevió, porque Ana de Jesús tenía grandes amistades en la corte,
en Madrid, mucho prestigio, y si estaba más o menos encarcelada en el convento no se iba a notar tanto, pero si la sacaban castigada sí. Entonces, de todas maneras, aquello se supo. Y entonces su gran amiga, que veíamos ayer, la emperatriz María de Austria, la hija del emperador Carlos I, que se retiró a vivir como una monja en las Descalzas Reales, pues le ofreció a Ana de Jesús, viendo cómo la habían machacado, llevarla, que se fuera, pedir ella. La emperatriz le dijo: yo pido un indulto a Roma y vuestra reverencia se viene a las Descalzas Reales. Y entonces Ana de Jesús le contestó que por nada del mundo dejaría el hábito de carmelita, y le hizo un elogio de tal categoría del valor del padecer y de los frutos de la cruz y de la belleza de la vocación al Carmelo, que la emperatriz quedó edificada y comprendió que esa monja no podía morir más que en el Carmelo. Entonces, para la Madre Ana de Jesús, la cárcel, la privación de la comunión, de la voz activa y pasiva, no ir al capítulo para nada, y sobre todo ver que en 1592 aparecen otras constituciones que no mencionan ninguna de las obras de la Santa Madre, que niegan que las constituciones de Alcalá fueran de la Santa Madre y que cambian todo. Entonces, los carmelos quedan pues como desnortados, porque ¿qué hacemos ahora? Y más o menos es cuando surgen en esta época muchas legislaciones particulares en cada casa. Costumbres santas, digamos así, estatutos propios, porque cuando se tienen unas leyes que nos obligan a vivir lo que no habíamos querido profesar, pues vamos a salvarnos como podamos, con otros estatutos. Y luego siempre mirando al camino de perfección, que en definitiva son las grandes constituciones de las carmelitas. Y llega 1593 y otro papa, Clemente VIII, ya erige definitivamente, absolutamente autónoma la orden de los carmelitas descalzos y es nombrado ya general con todas las atribuciones el padre Doria. Y el padre Doria se frotaba las manos porque tenía que ejecutar como su primer acto de general el breve de estas nuevas constituciones, y era su triunfo, porque ahí había deshecho del todo la obra de la Santa Madre y era ya casi él el fundador de la orden. Y además con todos los respaldos de Roma. Pero como la historia a veces es muy simpática, camino del capítulo de Madrid, donde tenía que hacer todo eso Doria, va y se muere. Total, que ahora ¿qué pasa? Si el que nos está hostigando y oprimiendo se ha muerto, pero ¿qué pasará? Porque hará falta que hable Roma, que a ver cómo es el general que viene. Y entonces la Madre Ana dice: yo estoy cansada de sufrir, yo ya no sé lo que pasará, pero yo lo que quiero es volverme a mi convento de Salamanca. Bastante llevo luchando, vamos a ver cómo las cosas se derivan, yo ya no soy priora, yo profesé en Salamanca y yo a Salamanca quiero volverme. Y le ruega a la emperatriz, que está en las Descalzas Reales, y a sus grandes amistades de la nobleza de Madrid, que no muevan un dedo y no se lo impidan, porque ella en Madrid no quiere seguir ya, y que se va a Salamanca. De Madrid a Salamanca pasa por Ávila, donde no era para nada bien vista, porque de Ávila había ido a encarcelarla, entre comillas, la Madre María de San Jerónimo. Incluso la pobrecita Ana de San Bartolomé, que la utilizaban de un lado y de otro. Pero tuvieron un detalle, aunque no la querían mucho en Ávila, pero algunas sí la querrían, porque era novicia de allí,
y allí le había mandado la Santa Madre, y en fin, y tuvieron el detalle de que en su honor abrieron el sepulcro de la Santa Madre. Y ante el cuerpo incorrupto de la Santa Madre, Ana de Jesús tiene una gracia especialísima. Siente interiormente, porque claro, tenía sus dudas también, ante tanta decisión que venía de los superiores y de Roma, tenía sus dudas. Pues la Santa Madre la confirma: hija mía, has obrado muy bien. Estoy orgullosa de ti. Y dirá que no sabe explicar lo que le pasó, que era una experiencia, lo cuenta en una carta a María de la Encarnación, que era una experiencia que no sabía cómo definir ni explicar, pero que la había consolado de todos sus trabajos. Aquella confirmación que recibió ante el cuerpo incorrupto de la Santa Madre. Y estoy diciendo el cuerpo incorrupto todo el tiempo, el sepulcro de la Santa Madre, porque es Ávila. Abrieron donde había estado sepultada la Santa Madre, el cuerpo en Alba de Tormes, por tanto ante el cuerpo no, sino el sepulcro es lo que abrieron. Y ante el sepulcro, para que tuviera ese consuelo, pues ella, como si estuviera viendo allí a la Santa Madre, recibió esa gracia. Bueno, pues en Salamanca, tranquilita, después de todo lo que había sufrido tremendamente, se pasa Ana de Jesús 10 años, de 1594 a 1604. Se planta ya casi en sus 60 años. Una mujer muy madura, casi anciana para entonces. En Salamanca también trata con grandes hombres de ciencia y de virtud. Y allí es muy querida por las monjas. Era su comunidad, aunque había estado muy poco tiempo. Después de profesar, unos 4 años escasos había estado, pero era su casa. Y entonces, en 1596, la comunidad de Salamanca desafía otra vez a los frailes, se enfrenta o le da un disgusto. Dicen las crónicas que daba bramidos el nuevo general Elías de San Martín cuando se entera de que las monjas de Salamanca han vuelto a elegir priora de esa casa a Ana de Jesús en 1596. Y en 1597 la Madre Ana hace una declaración preciosa para el proceso de canonización que se hizo en Salamanca en orden a canonizar a la Santa Madre. Y entonces se erige un tribunal especial para la declaración de Ana. No pasa por el tribunal que estaba establecido, sino que dicen en Salamanca, la declaración de esta monja va a ser mejor que de ninguna. Hagamos un tribunal especial. Y entonces vuelve a ir adquiriendo Ana el prestigio que le habían querido quitar. Y poco después, en 1603, en Cuerva se muere María de San José de Salazar y se muere en una coyuntura muy complicada porque tenía que ir a fundar a Francia, porque para quitarla de en medio los superiores habían empezado a pensar en ella porque no podían negar su valía, no cualquiera servía para ir a fundar allí, porque era muy complicada también la situación de los curas que las llevaron y de Berulle, ahora lo veremos, y entonces se queda Francia sin fundadora, que lo iba a ser María de San José. Y ahora veremos la última parte que quiero tocar, a ver si puedo abreviar ya un poco para no cansarlas demasiado, que es Ana de Jesús, fundadora del Carmen Descalzo en Francia.